Bueno, le había comentado, ¿no?, que este cosa quizá lo que más interesante en América, ¿no?, el tema este andino, ¿no?, en relación a las huacas, que le hablaba que hay una estética de la fealdad y también de lo bello, ¿no? Pero hay una cosa que me llama, muy interesante, porque incluso hasta el día de hoy creo que tiene vigencia, ¿no?, que es lo que llaman las melodías cargadas. Había toda una medicina, digamos, en el cual eran composiciones de cantos y con música, ¿cierto?, ¿no?, que estaban hechas para curar diversas cosas, ¿no? Que los chamanes, o sea, el tema, incluso el concepto este de curar, es muy complicado, ¿no?, cómo lo manejan en la Amazonia actualmente, ¿no?, con cierta influencia andina también, pero también ligado a lo amazónico. Hay personas, por ejemplo, que toman unos brazaletes, algún objeto así, que puede estar relacionado con el amor o con cualquier otra cosa, y que pueden estar metidos en el monte tiempos larguísimos, etcétera, al solo efecto de poder curar ese objeto y de darle poder, ¿entiendes? Y también estas canciones que ya vienen incluso de la época del Incario, que se usaban, ¿no?, de que había una canción para distintas enfermedades, para curar distintas enfermedades, ¿no? Entonces, los chamanes podían tomar cualquier objeto, ¿no?, y hacer todos los rituales para cargarlo de poder. Y eso es lo que les comentaba, que estos mismos chamanes, ¿no?, que hacen ritos también tan largos y extraños así para cargar objetos, ¿no?, han llegado a plantearse así como que ellos pueden desaparecer, ¿entiendes? La idea de la desaparición que le comentaba a la clase de ayer, ¿entiendes? Bueno, y también esto que se sigue usando, ¿no?, las melodías cargadas, ¿no? Es decir, que se refieren claro, a las enfermedades más frecuentes, ¿no?, ya sea para otorgar amor, juventud, potencia sexual, dinero, ¿no es cierto?, sanar al enfermo, curar un mal y hasta matar, ¿no? Todo eso puede haber, bueno, no ya tanto las melodías cargadas, sino objetos, ¿no?, que los toman, hacen brazaletes de piel de víbora o una piedra especial, un collar de semillas, etcétera, que están ya, pero que se meten en la selva y tienen ahí un largo sistema de ayuno y todo para cargarlo. Con ese sacrificio poder cargar ese objeto, ¿no?, para que le dale un poder que pueda ser transferido, ¿no? Bueno, vamos a ir a... Bueno, vamos a hablar del tiempo, de la eternidad, del espacio, y también el silencio y también la lentitud y la velocidad. Bueno, hay muchos temas que no sé cómo voy a arreglar para poder verlo. Dije, bueno, que el jueves vamos a hacer un sistema de ver fragmentos de varias películas para ir mostrando también cómo se dan los procesos de condensación del sentido, e incluso también cómo se van, digamos, tejiendo o armando la mitogénesis, digamos, ¿no? Bueno, decía Kierkegaard que vivimos hacia adelante, pero que siempre entendemos las cosas hacia atrás, ¿no? Lo que pasa es que en el fondo no somos más que memoria, ¿no? Es decir, el futuro es una especulación, un deseo que uno puede tener, y el pasado, bueno, es de hecho lo único que tenemos, ¿no? Y el presente es un punto de articulación entre el pasado y el futuro, ¿no? Digamos, y si no existiera la memoria, no seríamos nada, ¿entiendes? La memoria es lo que nos da el sentido de las cosas que hacemos en cada momento. Entonces, articular el antes con el después, la memoria, digamos, impide que simplemente sea una sucesión de instantes puros y sin significado, ¿no? Por eso que también la memoria, diríamos, el mito se refugia en la memoria, ¿no? Y la memoria ama el mito también, ¿no?, que es el que la nutre, la potencia, como una manera de poder poner al resguardo lo luminoso, ¿no? Digamos así, para sostener a los seres, ¿no?, y acontecimientos ejemplares en el tiempo, este mecanismo que de la memoria, o que también es el mecanismo del mito, etcétera, lo saca del acontecer histórico para trasladarlo a un tiempo original y retocándolo porque digamos, a la memoria y al mito le interesa que sea un paradigma perfecto. Y a veces la historia, ¿no?,
ningún héroe es del todo perfecto. Siempre hizo alguna cosa mal, ¿entienden? Entonces, los pueblos generalmente no quieren ser fieles a ese tipo, a la memoria, sino más bien acuñar paradigmas a partir de personajes reales y de acontecimientos reales. Y a partir de eso, ilustrarlo, digamos, sacarle la escoria, ¿no? Para que puedan jugar el papel, digamos, de grandes referentes o de ejemplos, ¿no? O sea, de paradigmas, ¿no? Entonces, ese gran tiempo, que es el gran tiempo del mito, digamos, se aísla del tiempo cotidiano, ¿no? Es decir, o mejor dicho, mantiene es decir, no se aísla del cotidiano, sino que mantiene una relación, ¿no? Dialéctica, ¿no? Sí, es decir, siempre uno está esperando, ¿no? que el tiempo sagrado, para eso está a través, bueno, del ritual, etcétera, ¿no? Que esos relatos, esos principios, ¿no? vuelvan a actuar así, a recuperarse, así como una manera de mantenerlos también en vida, ¿no? Y siempre, a veces intervienen en esto del ritual prácticas sacrificiales, ¿no? Porque por este principio que parece ser de que no hay conocimiento sin padecimiento, ¿no? También, Mircea Eliade, ¿no es cierto?, en Imágenes y Símbolos, le voy a contar dos casos que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Uno los cuenta Mircea Eliade y otro no sé de dónde lo saqué, pero me parece muy, muy lindo, ¿no? Bueno, es decir, hay un Narad era digamos, un ilustre asceta, ¿no? que se ganó digamos, la buena disposición de Vishnu, quien se le aparece en algún momento y le dice que precisa, qué puede hacer por él, que quiere cosas que le explique, ¿no? Y él dice que lo que no entiende y quiere que le enseñe el poder mágico del Maya. El Maya es el principio de la ilusión, es decir, ¿no? El carácter ilusorio de toda realidad, ¿no? Es decir, cuando dice ilusorio de toda realidad, no es que la realidad, que eso que nosotros llamamos realidad sea ilusorio, no existe, sino que nosotros, lo que es ilusoria es nuestra percepción de esa realidad, en el cual dice, bueno, que generalmente todas las cosas están unidas y nosotros las vemos como separadas, por ejemplo. Ese sería uno de los aspectos, digamos, ilusorios de nuestra percepción, ¿no? Pero entonces, cuando le pide eso a Vishnu, ¿no? Entonces estaban acercándose a una aldea que estaría ahí a 400 metros, no sé, bueno, y le dice a Narad, Vishnu, que por qué no, que él tiene sed, que por qué no va y le trae un poco de agua. Entonces sale corriendo hacia ahí Narad, ¿cierto? Y golpea una puerta de la casa más cercana que andaba a la aldea esa que estaban llegando. Entonces lo atiende una chica muy bella, una muchacha muy bella, ¿no? Que él se siente enamorado ipso facto, digamos, ¿no? Con esta chica. Además le presentan los padres como ve que es un hombre religioso, etcétera, ¿no? Lo tratan muy bien. Incluso ella también se enamora de él, entonces se casan, tienen 3 hijos, ¿no? Y tras tanto él después se muere el padre de la chica, entonces él se convierte casi como en el propietario de esa unidad agrícola, ¿no? Entonces tiene que entrar, por supuesto, en todo el tema de trabajo, es meterse en la llamada vida real, etcétera, ¿no? Pero después de 12 años de estar así, ¿no? Viene una gran lluvia, ¿no? Que inunda todo, incluso la arrastra, destruye las casas, le mata el ganado, incluso primero se lleva a la mujer, a los hijos, él trata de salvarlo, pero incluso no puede salvarlo a ninguno, ¿no? Y al final también es como que siente como que se muere, ¿entienden? Y justo ese momento despierta, ¿no? Y se despierta sobre una piedra y ve que no hay ninguna señal de inundación ni todo eso que había soñado. Entonces siente de pronto la voz de Vishnu que le dice, hijo, dice, ¿dónde está el agua que te encargué? Dice, hace media hora que estoy esperando. ¿Sí? Entonces, con el tema del tiempo, ¿no? Después hay otro que es todavía mucho más fuerte, ¿no? Y muy breve además, de un monje que sale de un convento, en una época medieval, qué sé yo, esa cosa así, ¿no? Y al salir ve un ruiseñor que lo deja encantado con su música. Entonces se queda ahí escuchando al ruiseñor, ¿no?
y cuando termine el canto piensa ya que ya la salida, ya cumplió su objetivo de la salida, que no va a encontrar nada más importante que eso, y se vuelve al convento. Y cuando llega al convento no encuentra a nadie conocido, porque resulta que pasaron 100 años. Bueno, estas son cosas, diríamos, sobre el tiempo, ¿no? En el cual hay como dos dimensiones, ¿no? Una, el llamado tiempo físico, el que nosotros medimos con relojes, etcétera, ¿no? Y otra es la duración, ¿cierto? En la duración, diríamos, no funciona el reloj, ¿cierto? Porque hay cosas que nos parecen, que el dolor a veces parece eterno, ¿no es cierto? Y a veces la felicidad parece breve, ¿cierto? Entonces, la duración nos está remitiendo más que nada a cómo uno siente el instante o siente el tiempo. Entonces vamos a ver también varias, en el año 1911 creo, ¿no? También un físico francés llamado Paul Langevin, ¿no? Sostuvo que se inventó una teoría de la relatividad, que si uno subió a una nave espacial y volaba a la velocidad de la luz, ¿no? Durante 2 años, ¿no? Al volver a la Tierra habrían pasado 2 siglos, ¿no? Entonces, bueno, claro, no sé, eso creo que se pueda comprobar nunca, ¿entendés? Pero bueno, son especulaciones que se hacen en relación a lo que es la duración del tiempo físico, ¿no? Y sobre todo cómo funciona esto de la duración, ¿no? Es decir, la duración es importante también, o es fundamental incluso para entender los simbolismos del tiempo, ¿no? Dice Bergson, que es el que escribió mucho sobre esto, ¿no? Se ocupó de este problema, dice que la duración real, dice, no es perceptible por medida de tiempo, por tratarse de una percepción interior, ¿no? Que hace que las cosas nos resulten excesivamente prolongadas o muy breves. Nos habla de una percepción interior, de un sentimiento, de un sentir, diríamos, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tiempo, con las medidas del tiempo físico, ¿no? Por ejemplo, así, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo de la niñez, un año, yo siempre esperaba que llegara el verano para salir a veranear y la pasaba muy bien en los veranos, entonces, o iba a Brasil, siempre entonces, pero el año como que no se acababa nunca, ¿no? Y ahora, en cambio, cuando uno ya está viejo, de hecho, no parece que 10 años se van así con un soplo, ¿no? Pronto el otro día me enteraba que un escritor que había muerto, para mí había muerto hace 1 año o 2, y resulta que había muerto ya hace 10 años. Digo, ¿cómo, no? Entonces, por el tema de la duración, ¿no? Porque hay un problema ¿no? que tiene que ver también digamos, con el tiempo físico, un problema que se presentó también a la filosofía, ¿no? Que es lo que podríamos, que da una especie de opción entre el ser y el acontecer, diríamos, ¿no? Parecía que el ser es una medida, en el caso de lo estático, ¿no? Y que por lo tanto mientras que el acontecer, digamos, carece un poco de ser y el ser carece de acontecer, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar un punto común de articulación de todo eso, ¿no? Es decir, la duración es por lo pronto un estado de continuidad, ¿no? En el cual lo que se vino haciendo, ¿no? Es decir, el cual hay cosas que uno vino haciendo y que se continúan en el momento presente y que tiene un sentido, digamos, en gran medida subjetivo, ¿no? Bueno, es decir, la duración se puede decir que es una continuidad, ¿no es cierto?, de lo que ya no es en lo que está haciendo, ¿no? Y no tiene por qué someterse al rigor de la temporalidad, ¿no? Claro, todo esto solamente es posible en función de la memoria, sin la cual, claro, no existiría el mismo sujeto, pues la memoria justamente reposa el concepto de identidad, ¿no? La memoria es la fuerza de la imaginación por excelencia, ya no es que es la fuerza, digamos, de la imaginación por excelencia, no es una servidora de lo real, digo, pues lo que en verdad le fascina es soñar, ¿no es cierto? Revivir los momentos intensos y enriquecerlos, ¿no? Y no interpretar el mundo con las herramientas de la razón, ¿no? Se puede afinar por eso, decía que la memoria, ¿no es cierto?, es fiel al ser, no al tiempo,
¿no? Por lo tanto, no, al tiempo no le queda más que apelar al instante, ¿no? Que es su única y verdadera, digamos, realidad, ¿no? Al mismo tiempo, la duración, ¿no? Es una construcción psíquica harto caprichosa, ¿no? Que carece de una realidad que se pretenda absoluta, ¿no? Entonces, sin el instante, se puede decir, el tiempo real quedaría fuera del tiempo, al igual que la eternidad, ¿no? En este punto afirma Bachelard que el tiempo solo se observa por los instantes, ¿no? Pero mientras que la duración tan solo se siente por los instantes, ¿no? Es decir, un poco surge como la idea de que sería algo así como un polvo de instantes el tiempo, ¿no? Bueno, lo que es interesante ver algunas concepciones del tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo de la duración es el llamado tiempo profano. Ya vimos, hicimos la crítica al concepto de lo profano y bueno, podríamos decir en el caso el tiempo humano y el tiempo humano cotidiano, ¿entiendes? En el cual transcurre nuestra vida cotidiana y está asignado por tres elementos, ¿no? Que es la causalidad, la temporalidad y la reversibilidad de los acontecimientos. ¿Sí? La causalidad implica, y eso se liga un poco también a la temporalidad, la temporalidad es el orden en que se van dando los acontecimientos, ¿no? Y el tema de la causalidad es fundamental en eso, porque para saber qué es, por ejemplo, me acuerdo una vez hablando con los indígenas mapuches en Argentina, ¿no? Donde ha sido conocido todos los malones que hacían los mapuches, iban, arrasaban estancias, robaban el ganado, y a veces asaltaban pueblos enteros, se llevaban las cosas, las iglesias, etc., ¿no? Entonces, pero de pronto la abuela de él le había dicho a su nieto, ¿no? De que le hablaba de los malones blancos, o sea, que antes de que ellos hicieran esos malones, la fuerza, los militares entraban a sus aldeas y le hacían matanzas, hacían lo mismo que después hicieron los otros. Entonces, frente a ese relato, uno dice, bueno, los malones indígenas, ¿eran causa o eran efecto? ¿Cierto? Esto desde el punto de vista histórico es fundamental, ¿entendés? Porque siempre todos los hechos, va mañana hay unos obreros que hacen un desmán por ahí y lo ven como salvaje, como esto o esto otro, pero no se ve que eso a veces repuesta una acción anterior. ¿Entendés? Y justamente es la temporalidad la que va ubicando los acontecimientos, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿no? Y esa ubicación en el tiempo del acontecimiento es lo que permite entrar en lo que es la causa y el efecto, ¿no? Y también hay otro elemento que hace al tiempo físico, diríamos, ¿no?, o humano, que es la irreversibilidad de los acontecimientos. Alguien se murió y se murió, no se resucita, ¿entiendes? En cambio, el mundo del mito, por ejemplo, a veces, diríamos, escapa poco a estos tres elementos, porque es muy común que a un ser lo maten y que, por ejemplo, hay un ser en el Chaco que si bien ha sido ha enseñado a la gente algunos como héroe civilizador, algunas cosas, sin embargo, por ellas comete tropelía, como llegar a violar a una nieta, cosas así, ¿no? Entonces, a raíz de lo que hace, a menudo el pueblo lo mata, porque vuelve a resucitar y pasa como en la picaresca, o sea, que el tipo resucita 10 veces, pero sigue haciendo lo mismo, o sea, no puede ponerse a pensar que eso no se debe hacer. ¿Entiendes? Entonces, diríamos, en el tiempo profano, ¿no?, o humano, se supone que todo es gris, que está siempre a la espera de que lo ilumine fugazmente la luz del sentido, ¿no? O también por eso se apela al arte, a la fuerza de los grandes paradigmas para recuperar por un breve lapso ese gran tiempo, ¿no?, que es el tiempo mítico. Bueno, este tiempo mítico, diríamos, ¿no?, que es el tiempo sagrado por excelencia, ¿no?, que transcurre por lo general en un hilo temporo, o sea, en una especie de tiempo anterior del tiempo, yo creo que es la residencia de los mayores paradigmas. ¿No? El mito es de alguna manera, tiene una función totalmente paradigmática, entonces todos los grandes códigos de la cultura, todo eso va a estar en ese tiempo, o sea, ahí se da como el tiempo del mito o el hilo tempore es un tiempo saturado, digamos, de sentidos, ¿no? Y digo esto porque hay algo que se opone en cierta forma al tiempo mítico, que es el que le llaman el tiempo cósmico, ¿no? Sobre todo
en la cultura de Oriente, ¿no? El hinduismo, todo eso en relación al término cósmico, por ejemplo, cuando se busca, se busca la iluminación, ¿no? Van a decir, lo que quieren es de algún modo entrar en no solamente en ese tiempo cósmico, sino en algunos quieren ir más lejos todavía, a lo que llaman el exterior del tiempo, ¿no? Algunos así, asceta o místico de la India, quieren salirse del tiempo para eliminar todo elemento justamente de la duración, ¿no? De la ilusión y la duración, o sea, toda la experiencia del Maya, ¿no? Hay que necesitarse estar fuera del tiempo, ¿no? Incluso no lo ven al tiempo, no al llamado el tiempo humano, ¿no? Como ven como la cultura, ¿no? Lo ven a la cultura como una caída en la historia, ¿entendés? O sea que incluso se presenta hasta como enemigo de este concepto que manejamos nosotros de cultura, ¿no? Entonces, esto, ¿no? El proceso de mitificaciones se toma un instante cualquiera, un fragmento de la duración, diríamos, ¿no? Para sacralizarlo, ¿no? Y fortalecerlo a través de mecanismos digamos, de reiteración o de repetición, ¿no? Es decir, sobre todo, y el segmento que se ha recortado es aquel que tenga que ver con una acción que responde a un arquetipo mítico, ¿no? Por eso de que el tiempo mítico es un tiempo paradigmático, ¿no? En cambio, el tiempo cósmico, ¿no? Es que, diríamos, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, ¿no? que han querido relacionarlo con esto, ¿no? Como por ejemplo los años luz, etcétera, ¿no? Que son como de hecho una abstracción que nos cuesta representar a nosotros que es un año luz, ¿entiende? Es decir, eso es pura una cosa matemática, pero no le podemos ver cómo podríamos llegar a desplazarnos un año entero, ¿no? A la velocidad de la luz, a dónde llegaríamos, qué pasaría, bueno. Pero también, el tiempo cósmico en sí mismo, ¿no? Uno lo ve, no es una parte del tiempo mítico, sino creo que es como de alguna manera la negación del tiempo mítico, porque las personas quieren salirse, de hecho, de la cultura, salirse de los paradigmas, no salirse del tiempo, incluso ponerse en el exterior del tiempo, ¿no? Entonces es una plataforma de lanzamiento hacia el vacío, diríamos, ¿no? Que solo se puede concebir en ciertos, digamos, misticismos exacerbados que se declaran, es decir, totalmente ajenos, ¿no? a lo social. Hay dentro, sí, tanto en el hinduismo también como en el budismo, ¿no? Se abrió ya una puerta, ¿no? para todo algo que llaman como ¿no? Es decir, como la compasión, ¿no? La idea de compasión, ¿no? Por lo que sufre, que incluso el budismo llegó a abrir una posibilidad, ¿no? Así como diciendo, bueno, lo que aconsejan todo de la búsqueda del nirvana, que la nirvana es prácticamente la huida hacia un tiempo cósmico y de ahí incluso hacia ponerse en la situación de fuera del tiempo, ¿no? En cambio, el otro es una opción, incluso que la reconocía el budismo como válida, ¿no? Y que incluso contraría todo, o sea, está un poco, que no figura, ¿no? en su historia, sino que es más reciente, esta idea de la compasión, en la cual estaba la Madre Teresa, creo que no sé, bueno, era que funcionaba un poco así con esta idea de la compasión, que la toma también el hinduismo, ¿no? Y como diciendo, hay gente que podría haber conseguido el nirvana, pero no lo, digamos, no lo hace porque no quiere escapar al dolor a su comunidad, quiere servir a su comunidad. Entonces eso diríamos, no es lo más recomendable, pero es admitido y más o menos admitido también como valioso, ¿no? Por estos sistemas filosóficos, ¿no? Es decir, ahí en el tiempo mítico es donde está de alguna manera también el centro de lo luminoso, ¿no? La condensación de los valores, bueno, y la mayor cuna de lo sagrado, digamos, ¿no? Porque, es decir, lo que lo fortalece al tiempo mítico, ¿no?
es aquel que las cosas comenzaron a ser, o sea, cuando fueron por primera vez, el punto de origen, ¿no? O sea, la fuente y del origen, eso es un elemento muy importante en todo este sistema simbólico, ¿no? De la vuelta, alguien me preguntaba al final, ¿no? El tema de la cosa esa de volver al origen, ¿no? Eso creo que la idea del origen es muy fuerte, ¿no? Hasta el punto de que hay, incluso se lo ve a menudo el tiempo mítico, ¿no? Como un tiempo circular, ¿no? Hay el libro ese de Marcialiá que se llama El mito del eterno retorno, ¿no? Que fue de alguna manera, bueno, cuestionado, etcétera, porque vemos que, el pensamiento indoamericano, diríamos, no es un pensamiento ajeno a la historia ni a la ruptura. La misma, usted aquí en México, cuando hablan de los soles, etcétera, y también el pensamiento andino, está el tema de los ciclos, etcétera. Entonces, hay cosas que son cíclicas, supongamos el día y la noche, las estaciones del año, ¿no? Y a veces uno, es hecho que es, digamos, evidente, ¿no? Y que sabemos que hoy el sol se va a poner esta noche, va a volver mañana a la mañana, va a estar de nuevo alumbrando, ¿no? Entonces, se ha querido trasladar a otra, o pensar que, y eso fue un pensamiento incluso que el indigenismo, ¿no? Yo creo que es algo como reaccionario, ¿entendés? En el sentido de que pensaban de que los indígenas estaban sumidos en un tiempo circular del mito y que, bueno, había que sacarlo de la circularidad del mito para ponerlo en la linealidad de la historia, ¿no? Entonces ese rol civilizador no era justamente atacar de cierta forma a su propia cultura para ponerlo en la llamada realidad o lo que caracterizaría a este tiempo histórico, ¿no? Cada vez más despojado de los valores que ellos más aman, ¿no? Entonces esto lo que se ve, por ejemplo, si uno analiza todos los anales indígenas, y aquí en México también es muy evidente, ¿no? Que hay una conciencia que incluso se lo cifraban en estelas, etcétera, ¿no? Los grandes movimientos históricos, algunos reinados importantes, además que han ido dejando monumentos, etcétera, por ahí, ¿no? Es decir, están mostrando que si bien se habla por un lado de ciclos así o de grandes tiempos, de eras, ¿no? El caso de los mayas, el hombre maíz, etcétera, el hombre madera, de maíz, hasta llegar al hombre de maíz. Están hablando como distintas humanidades que suceden en el tiempo. Bueno, pero también, o sea, vemos que, ¿no? Que antes los indígenas parecían como algo quieto, ¿no? Frente a una modernidad así que hacía culto al cambio por el cambio mismo, ¿no? Y ahora sí vemos que no es así, o sea, que son justamente los indígenas los que están trayendo las propuestas más sabias para defender para los valores filosóficos, incluso para defender la existencia del planeta, ¿no? Entonces, y que tienen, claro, un sentido de la historia, porque en el área andina está la idea del Pachacuti, ¿no? Que es la inversión, lo que estaba arriba que pase abajo y lo que está abajo que pase arriba, que es propio de la asada, ¿no? Con que uno cava para sacar eso, ¿no? Para sacar la tierra que está abajo y oxigenar la tierra de paso, ¿entiendes? Entonces, los últimos movimientos sociales andinos ha estado muy fuerte esta idea del Pachacuti, tanto en Ecuador como en Bolivia y un poco en Perú. Además, bueno, también las investigaciones arqueológicas, todo eso, ¿no? Como de la medida en que todavía existen estos pueblos, ¿no? Permitió que justamente que algunos pensadores o intelectuales o no provenientes de estos pueblos, ¿no? Asumiera también o pudiera profundizar más el aspecto de la historia, ¿no? Porque es evidente que en el tiempo así más clásico, ¿no? Hay una coexistencia, diríamos, entre la ruptura, ¿no? Diríamos, lo cíclico y la ruptura. Hay ciclos, ¿no es cierto? Pero esos ciclos son rotos, ¿no? Es decir, hay una era que se acaba y comienza otra. Incluso, ¿no? Ese tiempo es un tiempo que está muy atado al espacio también, ¿no? O sea, se supone que una era distinta no es que le cambió el tiempo y el espacio sigue igual. Entre varios pueblos hasta el día de hoy, como los Hopis, por ejemplo, también el mundo andino, etcétera, piensan que no, que cuando que las eras, ¿no es cierto?, implican, es decir,
es un movimiento de cambio de mundo, y el mundo para ellos es una conjunción de tiempo y espacio, o sea, que todo tiempo se lleva a su espacio. Eso me parece un pensamiento muy interesante, ¿no? Porque sobre todo cuando veo de pronto los lugares donde transcurrió mi infancia, ¿no? Y veo que donde había una especie de fondo de una vecina lleno de árboles y para mí lleno de misterio, ¿no? Que de pronto ahora se convirtió en un edificio de 10 pisos, ¿no? Digo, ¿qué tiene? Siento como que uno podría pensar, ¿no? Que aquí donde estoy yo podría haber un jaguar, ¿no? Podría haber habido fieras en algún momento del tiempo, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo poder conciliar eso, ¿no? O sea, entonces, como para evitar también esa idea, ¿no? Que se llama anamnesis, o sea, de que del dolor de la pérdida de un espacio o que un espacio haya sido humillado por el tiempo, ¿no? Esta idea de que el tiempo se lleve el espacio. Y una era, es decir, que no pueda decir, este es el mismo, la historia de este lugar, en una época tuvo esto, no. Es decir, a medida que un cambio de era, ese espacio desapareció y este es otro espacio. ¿Mm? Eso, por ejemplo, bueno, también en los anales indígenas se habla, ya quizás con otros elementos de medición, pero también recuerda las guerras tribales, la conquista europea, ¿no? La construcción y destrucción de sus ciudades y centros ceremoniales, ¿no? El ascenso y caída de las dinastías, todas esas cuestiones tienen registro, ¿no? En la memoria y también incluso en códices, ¿entiendes? Bueno, dijimos también entonces que en el tiempo mítico, bueno, queda libre de la causalidad, de la temporalidad y también de la irreversibilidad de los fenómenos, ¿no? Todo puede ser, lo que ocurre puede ser revertido con facilidad, etcétera, ¿no? Bueno, también hay que ver el tema en el tiempo, ¿no? O sea, bueno, vimos tiempo cómico, tiempo mítico, el tiempo humano, ¿no es cierto? Y el tema del exterior del tiempo. Y bueno, vemos cómo juegan también a veces en la creación literaria y artística el tema del tiempo, ¿no? Se puede hablar, por ejemplo, de tiempos recurrentes cuando hay una tendencia a que las ideas o las historias, etcétera, se vayan repitiendo, ¿no? Y que lo que se fue tienda a volver, ¿no? Después también está el tiempo que se bifurca, ¿no? Abriendo alternativas, ¿no? Como pasa con en la película esta, ¿no? De la última, basada en la novela La última tentación de Cristo, ¿no? En el cual hizo la película esta Pasión, ¿no? En el cual Cristo estando en la cruz, etcétera, ¿no? Se imagina una vida distinta, de haberse casado con María Magdalena, etcétera, ¿no? Y que fuera una vida distinta a la de ese sacrificio, que lo ve un poco absurdo, ¿entendés? Y bueno, al final se va viendo todo, y al final, bueno, aparece uno en la cruz y se da cuenta de que no, que realmente está bien que las cosas sean así, que muera para redimir a la humanidad, etcétera, ¿entendés? Bueno, entonces eso son como tiempos son tiempos bifurcados, digamos que es una bifurcación por lo general imaginaria, ¿no? Hay una parte que es real, que transcurre, y otro es un imaginario alternativo, ¿no? Pero después también se dan es decir, relatos de tiempos paralelos, ¿no? Lo que pueden ser divergentes si no se imbrican entre sí al final, ¿no? Y convergentes si lo hacen. O sea, los divergentes, ¿por qué no? Porque puede ser, supongamos que sean dos historias que una transcurre en un espacio muy distinto a la otra, o sea, que no se conecten por el lado del espacio, o porque una ha sido en un tiempo muy anterior, ¿no es cierto? Y por lo tanto también lo separa el tiempo del espacio, ¿no? También a veces también hay que este paralelismo temporal, ¿no? No quiere digamos, converger,
Pues se trata solamente, por ejemplo, como hizo la película esta a propósito de Niza, ¿no? De Jean Vigo, ¿no? En el año 29, en el cual él quiere contraponer simplemente cuál es la vida de los burgueses que van a la Costa Azul con la vida y los problemas de los trabajadores y los marginados de ese lugar, ¿entiendes? Entonces, en ningún momento los cruza, está buscando nada más que uno refleje al otro, ¿no? Después hay cosas también en la historia de la literatura, hay cosas muy especiales, que me parece además altamente experimental, yo no sé cómo, y sin embargo no es tan difundido, ¿no? La novela esta, Tristan Shandy, de Lawrence Sterne, ¿no? que fue publicada en el siglo XVIII nada menos, o sea, bueno, posterior a otro libro también de gran experimentación, que ha sido Gargantúa de Pantagruel de Rabelais, ¿no? Pero bueno, ahí ocurre, por ejemplo, que hay capítulos que son de una velocidad impresionante, que parecen arrastrar a todos los personajes en un vértigo, ¿no? Mientras que en otros quedan envueltos en una extraña inmovilidad, ¿no? A tal punto, por ejemplo, que el autor que se propone contar su vida, ¿no? ya lleva cuatro tomos y medio escritos y no ha terminado de contar el primer día de su vida, ¿no? Entonces resulta que al terminar esos cuatro, en vez de avanzar, ¿no es cierto?, ha retrocedido, porque imagínense si tiene que contar su vida, supongamos que sea de 50 años y está con 4 tomos y medio por el primer día, ya lo que hizo digamos, al principio no tenía ningún retraso, pero al terminar el año, ¿no?, ya le debe a 364 días que tiene que contar. Entonces es una obra imposible, ¿entiendes? Porque, ¿no? Bueno, eso es claro, juego así en relación al tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver también el tema ligado al tiempo, ¿no? Que es de la eternidad, ¿no? Ahí tengo afuera hay una novela mía que se llama así La Eternidad y que tiene tiene una parte que transcurre en México también, ¿no? Bueno, se dice que la eternidad es lo que no tiene comienzo ni tendrá final, o sea, un tiempo infinito, ¿no? O que es desde siempre o que trasciende el tiempo, ¿no? Ya el Plotino, es decir, ¿no?, la eternidad decía que no negaba el tiempo, sino que lo contenía, era como que el tiempo de algún modo no estaba o se movía dentro de la eternidad, ¿no? Por eso de ahí le permitió después a Platón en el Timeo definir a la eternidad como una imagen, al tiempo como una imagen móvil de la eternidad, ¿no? ¿Mm? Bueno, ahí está también entra a jugar de nuevo lo circular, ¿no? Y también el mito del eterno retorno de vuelta, con el sentido de que todo lo que pasa no acontece en forma lineal, sino al llegado a cierto punto vuelve al comienzo como una rueda, ¿no? Hay una novela en Argentina ¿no?, que se llama La maldición de Morel, la invención de Morel, ¿no? A través de una máquina que parece que ha sido, la vida de alguien ha sido filmada y después, llegado a un punto, vuelve a repetirse así eternamente, ¿no? Pues ya, bueno, por ejemplo, esa novela era, claro, de Adolfo Bioy Casares, ¿no? Que Heráclito ya, lo mismo que Plotino, se preocuparon también por este tema, ¿no? Anaximandro también, con Heráclito decía que el tiempo devuelve indefinidamente a todos los seres a su punto de partida, estaba de hecho hablando de esta eternidad cíclica que dio origen al mito del eterno retorno, ¿no? Dice, San Agustín fue el que en el libro de las Confesiones, ¿no?, ahondó en la idea de la eternidad, ¿no?, que la eternidad no hay sucesión, sino una presencia o un presente total y simultáneo. Aunque ya Parménides, que fue uno de los también primero en esto, había dicho en sus hexámetros, ¿no?, que la eternidad no ha sido nunca ni será, no dice porque es, ¿entendés? Aquí mi abuelo, ¿no?, que fue materno, fue un filósofo y también uno de los que más trabajó sobre el tema de la eternidad, ¿no? De acuerdo un poco, lo dice también el diccionario de filosofía de Ferrater Mora, ¿no?
Bueno, y él plantea una teoría que de algún modo entronca con la de San Agustín y con Plotino, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a ver eso al final, es decir, vamos a seguir primero hasta llegar a ese punto, ¿no? Por aquí ya están planteando la idea de que el tiempo tiene tres instancias, ¿no? Pasado, presente y futuro, ¿no? Desde el cual, desde una perspectiva, diríamos, podríamos decir, muy realista, ¿no? Nos daríamos cuenta de que lo único que existe es un presente, ¿no? Porque el pasado ya fue, ¿no es cierto? Y el futuro, no sabemos qué va a ser el futuro, por ahí nos atropellan y nos morimos esta tarde, ¿entiendes? O sea, el futuro no es más que una idea vaga que tenemos de lo que vamos a hacer, y todo el pasado depende de la memoria, así que no somos más, quizás no seamos nada más que un poco de memoria que camina, ¿no? Entonces, bueno, por esto, ahí viene bueno, ya plantea entonces la idea de los tres, que la eternidad visto como, digamos, la síntesis de los tres éxtasis del tiempo, en el cual se demuestra más que una continuidad, como una simultaneidad. Enseguida vamos a ver más en detalle en esto, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, en relación a la memoria, ¿no? Porque ver que hay dos tipos de memoria, ¿no? Hay una memoria de hechos singulares, muy concretos y que por ahí nos influyeron o decidieron mucho en nuestra vida, ¿entendés? Es decir, si cuento a la muerte de un padre, de una madre, de un hijo, etc., son hechos singulares, ¿no? Que nos van a quedar rebotando en la cabeza, ¿no? Como algo esencial, ¿no? Pero también, por ejemplo, la mayor parte, ¿no? Esto me acuerdo en la historia de la eternidad, decía Borges, ¿no? De que todos los ponientes, ¿no? Diversamente rojos que miro cada tarde, ¿no? Es decir, el recuerdo no será más que un solo poniente. Entonces, por ejemplo, pensemos una pareja, ¿no? Un matrimonio que ya lleva 30 años, ¿no es cierto?, conviviendo, ¿no? Habrán hecho el amor quizás miles de veces, cientos de veces, y es muy difícil que recuerden un hecho de por sí, ¿entendés? Pasa con eso lo mismo que pasa con el crepúsculo, que pasa con muchas otras cosas, la idea de la lluvia. Son memorias que tienden a fundirse, ¿no? Es decir, a perder toda individualidad para fundirse en una síntesis, ¿no? Y también Borges dice que esto pasa también con el futuro, ¿no? Entonces dice que las más incompatibles esperanzas pueden convivir sin estorbo, ¿no? Y termina definiendo la eternidad como el estilo de un deseo. Me costó entender qué quiere decir con eso del estilo de un deseo, ¿no? Y bueno, es decir, prácticamente para mí que el tema este de la eternidad me dio, ya la primera cosa, el librito que publiqué se llamaba Siete por la eternidad y estaba dedicado a mi abuelo, y esta última novela, que transcurre también en México, en África, en diversos lados, ¿no? También vuelve sobre el tema de la eternidad, por aquí ya tomando más en cuenta, ¿no? O sea, este concepto, ¿no? De qué es lo que yo quiero rescatar de mi propia vida, ¿no? Es decir, yo creo que lo que quiere decir esto con el estilo de un deseo es que cada uno va a definir, digamos, frente a otras concepciones, como la de Boecio, que es una repetición interminable de la vida. O sea, uno sabe que toda nuestra vida está llena de montones de momentos insignificantes. Y si uno quisiera hacer una edición de eso, para hablar en términos cinematográficos, ¿no es cierto?, quizás reduciríamos 70 años de vida, lo pondríamos en 3 meses de vida o 2 meses de vida, o 2 meses digamos, de imágenes, ¿entendés?, de escena, ¿no? Porque la mayor parte de las cosas son insignificantes, que vos me tomo el autobús para llegar allí, caminar, ir al supermercado, comprar cosas, volver, qué sé yo, no hablar por teléfono, ¿no? Cosa que llega al final del día y quizás no recordemos nada de eso, ¿no? Entonces, ahí la idea de, cuando habla del estilo de un deseo, es decir, el hombre siempre ha tenido grandes sueños o grandes momentos, ¿no? Entonces, es juntar todos esos momentos, ¿no?, en una secuencia, ¿no? Por ejemplo, Bergman hizo un poco esto, ¿no? O sea, él, no sé dónde lo leí, que estando ya en su lecho, ya sabiendo que le quedaba poca vida, ¿no?, se hizo pasar toda su filmografía, ¿no?, en el mismo orden en que la hizo, ¿entendés? Es decir, porque siempre hay que pensar que una obra, ya sea una novela o una obra o una película, ¿no?,
siempre son grandes condensaciones de sentido en sí mismo, ¿no? Una novela, es decir, dentro de eso, por ejemplo, para hablar del concepto de realidad, que no sé si llegaremos a tratar de este tema, ¿cierto? Pero creo, no sé si lo puse también en el material que le mandé, pero a veces lo que se llama realidad es una cosa de ficción, y lo que se llama la ficción puede parecer la realidad. En la ficción, digamos, es una decantación del novelista o el cineasta, cualquiera que hace un relato, ¿no? De hecho, está basándose es un proceso de condensación del sentido de múltiples experiencias, ¿no? Por lo tanto, ella en una película de 1 hora y media, supongamos Bergman, concentró también una preocupación que lo tuvo encerrado en eso 1 año, 2 años, 3 años, etcétera, para poder decir lo que dice ahí, ¿no? Y que siempre son, por supuesto, resultado de una experiencia vital y de sentimiento muy fuerte que tuvo. Entonces uno, qué sé yo, ¿no? Pasando todas esas películas, ¿no? No sé qué tiempo habrá sido, supongamos que haya sido 100 horas, 50 horas, no sé, ¿no? Él es como que está viendo su propia vida, todas las preocupaciones, todo lo sagrado, todas esas condensaciones de sentido que tuvo su vida, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, creo que podría entender esto que dice Borges, el estilo de un deseo, ¿no? Y yo, bueno, con mi novela esta de la eternidad hice una cosa parecida, anduve mucho por África, por el Oriente, etc. Y bueno, es una novela que se mueve mucho en muchos terrenos, digamos, también en el México de la época cuando estuve aquí viviendo como 5 años, ¿no? Y después siempre volví bastante. Bueno, y también en Ecuador, que es otro lugar donde viví, etcétera, ¿no? Hay también en eso el estilo de un deseo, digamos, porque es un personaje también que hacia el final tiene una enfermedad que termina, que también tiene una época en las Islas Marquesas, donde él se fue y después nunca volvió, ¿no? Y bueno, él va construyendo, ¿no? Como es pintor y también ha sacado fotos, etcétera, va trabajando sobre la imagen, ¿no? Es decir, saber que la vida de uno por ahí puede resumirse en unas pocas imágenes, ¿no? Si decir, bueno, yo reviso todos mis archivos fotográficos, tengo archivos cinematográficos, todo, ¿no? Y digo, pero quizás cuáles son las imágenes más necesarias, ¿no? Entonces puede haber ahí una especie de estética del deseo, si quieren llamarle, o una cosa ya relacionada con la eternidad, que no es una cuestión trascendentalista, diríamos, ¿no? Sino que tiene que ver sobre todo con la idea del cierre de una vida, ¿entendés? Sabiendo que todo es imagen en el fondo, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son esas imágenes para mí que alberga la mayor belleza, ¿no? Entonces yo tengo ya fotos, ¿no? Fotos, momentos así, que lo veo de un alto sentido, de alta condensación de sentido, ¿no? Entonces el ensamblaje de esos momentos, ¿no? Quizás sea lo que está ligado a toda la poética de un sujeto, diríamos, ¿no? Lo que Borges llamaba el estilo de un deseo, ¿no? Es decir, todo eso es un recorte, como el arte de por sí es un recorte, ¿no? Entonces la vida real, la llamada vida real, es un campo de experimentar, ¿no? Donde está lleno de cosas inútiles y asumimos que por ahí la belleza nos aguarda en algún rincón y nos pega un zarpazo, ¿entienden? O no digo la belleza solamente, sino también cualquier otra cosa, ¿no? A veces uno ve una mujer ahí con alguien que está en la calle, con un niño, etc. Todas son imágenes que son muy fuertes, ¿entienden? Y que de hecho entran, ¿no? Van a entrar en esa especie de antología, ¿no? Borges también hablaba de la intolerable opresión de lo sucesivo, ¿no? Sobre todo frente a la concepción así de Boecio, por ejemplo, que hablaba de la repetición de una vida como entera, ¿entendés? Que es una cosa súper tediosa, ¿no es cierto? Imagínense que uno tuviera que vivir de nuevo, se muere a los 75 años, tuviera que vivir, hacer todo el camino de nuevo 75 años viviendo las mismas cosas, ¿no? Y sobre todo padeciendo todos los tiempos inútiles, los tiempos dolorosos que uno los podría sacar un poco, ¿para qué repetirlo? ¿Entendés? Si tuvo un mal matrimonio, terminaron unas trompadas, mejor que para qué lo va a repetir en otra vida. Ahora, toda esta cuestión escatológica, como va a ver también mañana al hablar del tema del paraíso, ¿no es cierto?
es una forma de, no de evasión, sino de significar la vida real, la vida terrenal. En cuanto, por ejemplo, a todos los imaginarios escatológicos, yo a veces digo que son la prueba de fuego de las culturas, ¿no? Las culturas pobres, ¿no? Siempre tienen sueños pobres. Por eso yo creo aquí, no sé si era Octavio Paz quien dijo, ¿no? Que dime lo que sueñas, te diré quién eres, ¿no? Refiriéndose un poco a los antiguos mexicanos, ¿no? Es un poco así, etc. Por ejemplo, el sueño de los vikingos, ¿no? Eso los pinta el cuerpo entero. Ellos pensaban que, bueno, las valquirias estaban ahí, llegaban ahí al campo de combate y era de las que elegían quiénes iban a morir. Entonces los que morían los cargaba y los llevaban al paraíso de Odín. El paraíso de Odín realmente estaba rodeado de bosques, ¿no? Que eran no naturales, sino todo de piedras preciosas, etcétera, ¿no? Una falsificación de la naturaleza, digamos, a través de una cosa de pura piedra y de puro fasto, ¿no? Y después, bueno, y vivía en un palacio también de mármol, etcétera, ¿no? Con unas grandes puertas, ¿no? Por donde entraban todos los, así medio arrastrándose casi todos estos caballeros que habían muerto en combate, ¿no? Y ahí estaban las valquirias rodeando el Odín, ¿no? Pero lo curioso que, por ejemplo, esto es más puro que el cristianismo todavía, porque ¿a dónde se ha visto que el dios Odín, ¿no es cierto?, tenga todas esas mujeres hermosas que supuestamente que eran las valquirias, pero eran al mismo tiempo intocables? Él no le ponía el dedo encima a ninguna, ¿entendés? Y bueno, estaba sentado así en su trono, ¿no? Todo rodeado de mármoles y de cosas, y venían, y las valquirias les acercaban a estos guerreros muertos, ¿no? Le daban un traguito, ¿no? Sí, de alguna cosa, alguna bebida espirituosa fuerte, ¿no? Para que se recomponga. Le daban una comidita frugal y lo mandaban a la cama. Entonces se levantaban antes del alba, ¿no? Bueno, lo que me interesó un poco también de esta teoría de mi abuelo, ¿no? Un libro que se llamó La jerarquía del ser y la eternidad, ¿no? Es que quiere superar la impotencia de la realidad física o exterior, ¿no es cierto?, condenada a no poseer, ¿no?, a no poseer jamás actualmente ni el pasado ni el futuro, porque su ser no es más que un instante volátil. Al instituir un tiempo interior, él instituye entonces un tiempo interior o espiritual, ¿verdad?, que de algún modo es que como resemantiza toda la idea esta de San Agustín, ¿no es cierto?, que porque él piensa que ese tiempo espiritual de algún modo se asemeja a la eternidad. Digo, por ejemplo, ¿no? Y él pone ese tiempo espiritual. Yo, por ejemplo, estoy aquí hablando, ¿no? Lógicamente tengo un orden, sé más o menos lo que vine hablando y sé más o menos que lo que el tiempo me permita voy a decir, ¿entiendes? Entonces diríamos, una relación. Lo que estoy diciendo ahora tiene que ver ya con algo del pasado, porque ya estaba programado, etc. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, este momento también, el futuro lo tomo en cuenta, porque el futuro puede llegar a modificar el presente. Entonces, incluso ahora, por ejemplo, con el tema de la historia, que era una ciencia supuestamente inmóvil, porque los hechos ocurrieron tal como ocurrieron, ganó uno, perdió otro la batalla, etcétera, ¿no? Uno suponía que la historia es una cosa de las que yo no puedo modificar, ¿entendés? Que sucedió así y hay que aguantársela. Y sin embargo no es así, porque todas las nuevas teorías en relación a la historia, ¿no?, plantean decir, por ejemplo, un hombre cualquiera, ¿no? Tome a un rey, a un gran jefe, a Madero, a Juárez, etcétera, ¿no? Son seres que han vivido muchos años y han hecho miles de cosas, miles de actos, ¿entendés? Entonces, lo que llamamos historia es una construcción en el cual, además, vimos recién el tema de la temporalidad y cómo la temporalidad se relaciona con la causalidad. Entonces, de acuerdo, si yo lo pongo antes o después, puede ser causa o efecto, ¿entendés? Entonces, quiere decir que la vida humana de cualquier persona tiene miles y miles de actos, ¿no es cierto?, de los cuales nosotros elegimos solo unos pocos, ¿no? Y además de elegir unos pocos, le damos el orden temporal, es decir, lo acomodamos, así qué es lo primero, qué es lo que viene después. En algunos casos es evidente que tal cosa ocurrió después, en otros casos tal vez no, ¿entiendes? Entonces queda poco relativo el tema causa-efecto. Entonces esto de también
de las revoluciones, que toman los personajes, los resemantizan. Resemantizan quiere decir simplemente ahí no traicionarlo ni hacerlo vivir cosas ajenas, sino tomando en cuenta determinados elementos, ¿no? Que por ahí, momentos históricos de que alguien hizo algo, que después en el tiempo actual es algo que eso como antecedente, algo que es muy importante hoy, entonces yo armar otro relato, ¿entiendes? Entonces se podría decir que el pasado, ¿no es cierto?, depende del futuro, ¿entiendes? O sea, porque las distintas lecturas que se pueden ir haciendo del pasado, ¿no?, del pasado histórico, ¿no?, lo van a ir modificando, por lo tanto no es algo inmodificable, ¿sí? Y entonces el presente de algún modo es un punto de articulación digamos, de una memoria, y entonces él ve también, ¿no es cierto?, lo que llama la anticipación, ¿no? El futuro en tanto vivencia es una anticipación, ¿no? Bueno, entonces, hablando a través del concepto de tiempo espiritual, que permite superar también esa vieja opción entre un acontecer sin ser y un ser sin acontecer, ¿entendés? Pero hay otra cosa que me interesó más en él, ¿no?, que digamos que es el hecho de que yo lo viví así personalmente también, ¿no? Es decir, todas mis mitologías personales, que ya a los 17 años ya me había ido al Amazonas y andaba siempre, todo era, y las cosas que escribía parecen estar más relacionadas como una forma de entenderme a mí mismo, qué sé yo, de interpretarme o de ponerme ante situaciones distintas, ¿no? De pronto me acuerdo que por ahí de los 23, 24 años me dejé de interesar a mí mismo como objeto de conocimiento. Y si no, lo que me empezó a apasionar es la idea de absorber mundo, ir meterse en un mundo y tratar de interpretar sus códigos, digamos, su filosofía de vida, sus costumbres, etcétera, ¿no? Por eso poco después hice viajes por África, larguísimo, etcétera. Bueno, y siempre era como un cazador de mundos, diríamos, ¿no? En los cuales, por supuesto, uno en esas búsquedas de algún modo se va modificando, pero el objetivo que uno se pone no es uno mismo, sino, digamos, la vivencia, ¿no? Bueno, ahora, él, por ejemplo, incorporó otra cosa que se observa que viene en África, en muchas sociedades llamadas primitivas o más arcaicas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, que tiene mucha vigencia todavía en África, el tema del guerrero, ¿no? El guerrero quizás sea un concepto africano semejante al concepto de ciudadano, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, entre los Masái, por ejemplo, hay categorías de edad, ¿no?, en los cuales clases de edad que se llaman, ¿no? Tienen de hombres y mujeres, que incluso tienen, decir, sexualidad libre dentro de ese grupo de edad, ¿no es cierto?, pues durante un tiempo, ¿no? Pero hay un momento que ellos se convierten, a través de los rituales digamos, de iniciación, se convierten en guerreros. Entonces ya el guerrero ya se deja, digamos, de juergas, ¿no es cierto? Funda una familia, ¿cierto? Y bueno, y está, por supuesto, defendiendo la sociedad, porque antes eran grupos que vivían a veces en continuas tensiones y peleas, y era muy difícil que alguien pudiera tener una vida larga sin haberse mezclado en varias peleas, ¿no? Nosotros, no creo que ninguno de ustedes haya estado involucrado en una verdadera guerra, ¿entiendes? Una cosa, una experiencia que ya hemos perdido, pero antes todas las sociedades, no piensan en el siglo XIX, también nuestros antepasados, no te creas que no tuvieron que luchar alguna vez con el arma en la mano, ¿no? Entonces, el hecho del guerrero es el que piensa socialmente, ¿no? Es decir, eso implica que hay una adolescencia que se considera incluso como un tiempo de sufrimiento por tránsito, en el cual el hombre, es decir, está hecho para conocerse a sí mismo, ¿no? Y hay una etapa para conocerse a sí mismo. Yo la clausuré por ahí a los 23 años, una cosa por ahí, ¿entendés? ¿Y por qué? Porque es decir, hay gente que por ahí tiene 50 años y está yendo al psicólogo para ver qué le pasó en su infancia, ¿no? Yo creo que esas cargas se arreglan en el camino. Si no lo hiciste cuando te correspondió, no podés a los 60 años andar echándole la culpa al padre, ¿viste? Bueno. Es decir, la idea de que hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo social en el cual uno tiene que verse como parte de una sociedad. Esa sociedad tiene valores, hay que defender esos valores, es decir, las ideas, todo eso son parte también de una guerra, ¿no? Otro tipo de guerra distinta al andar con la espada en la mano, ¿cierto? Yo en mi época la viví también en Argentina, bueno, y también como pasó en América, la guerrilla, todas esas cosas, había también guerra en ese aspecto, ¿no?
Pero bueno, siempre yo quise más bien ser guerrero de otra cosa, ser guerrero del caso de las ideas, de América, etcétera, ¿entiendes? Pero es evidente que eso así funciona. Pero él decía, ya cerrando con él, ¿no? Que cómo se mide la dimensión del ser. O sea, el ser, a medida que más captura su propio pasado, más lo significa a su pasado, y más se proyecta hacia el futuro, porque el ensanchamiento hacia el pasado es también una mayor fuerza proyectiva hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, eso lo va como haciendo, elevando al ser en una jerarquía, la posesión del tiempo, ¿no? Pero dice que llega un punto en el cual yo ya me despreocupo de mí como objeto de conocimiento y paso a tomar ya no mi pasado, sino el pasado de mi sociedad y el futuro de mi sociedad. ¿Entendés? Porque si todos seguimos hasta los 60 años ocupando de nuestras viditas, ¿no es cierto? ¿Quién se va a ocupar, digamos, del manejo de las cosas comunes, de que nuestra sociedad, ¿no es cierto? O sea, evidentemente hay una despreocupación también de cierto sector más pensante o creativo, etcétera, porque si no, no es posible que de pronto tantos delincuentes gobiernen nuestros países. ¿Entendés? Eso implica, ¿no? Una cosa, digamos, que parece que no está en el mundo animal, y que ¿cómo puede ser que se ceda tanto el poder a personas que no, que si la humanidad ha ido generando una serie de valores, ¿cierto? Que implica incluso hasta un alejamiento de las leyes más duras de la naturaleza, ¿no? Y bueno, ¿y cómo pueden de pronto ceder eso, ¿no? Esos valores conquistados a lo largo de años, porque se arrancan con los prehomínidos, con los primeros homínidos, ¿no? No es cosa solamente del Homo sapiens, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ceder eso, ¿no? Entonces me parece muy, es decir, muy importante, ¿no? Entonces el crecimiento, hay un momento que queda bloqueado el crecimiento interior, digamos, o semi bloqueado, porque lógicamente una medida que lucha va a hacer por su pueblo, su comunidad, las cosas, va a ir también enriqueciéndose, ¿no? Pero el objetivo de uno no es enriquecerse con eso, sino, digamos, dar o cumplir una misión dentro de la sociedad, ¿no? Claro, él pone como dos extremos así que son igualmente utópicos, la animalidad, que es la posesión del tiempo físico instantáneo, sin memoria, ¿no? Y por un lado la eternidad, también como como otro punto que no se llega, diríamos, ¿no? Pero sí, plantea que todo ensanchamiento del tiempo, de alguna manera, se va pareciendo a la eternidad. ¿Mm? Bueno. Bueno, nos queda poco. Bueno, vamos a hablar un poco también ahora del espacio, ¿no? Del espacio y lo sagrado. Es decir, siempre ha habido en todas las comunidades, o sea, el hombre siempre ha realizado, socializado el espacio, digámoslo, especialmente dándole nombres que a veces tienen que ver con algún elemento de esa realidad, de esas montañas, de lo que sea, ¿no? Y que se convierte de pronto, ¿no? En una palabra casi mágica, ¿no? Porque uno está lejos de pronto y si uno nació en un pueblito, escucha el nombre, supongamos, ¿no? Yo iba siempre a veranear en un lugar que se llama Totoral, ¿no? Y bueno, para mí decir Totoral, la palabra esa como que está cargada de magia, que me remite, una sola palabra me remite a miles de vivencias, ¿entienden? Entonces hay todo, es decir, lo que llamaríamos un tatuaje del territorio, ¿no? Que arranca con la toponimia y sigue, es decir, con esa disposición del espacio, que había un sendero por aquí, una casa por allá, una arboleda, un río, una laguna, ¿entiendes? Todas esas cosas intrincadas, etcétera, ¿no? Y que al decir de pronto unas palabras totoral, por ejemplo, yo me estoy representando varias de esas cosas, ¿no? Es decir, es un espacio sobre significado en el cual todo tiene su significado, digamos, ¿no? ¿No? Bueno, en cambio, vemos que el mundo actual, por ejemplo, el capitalismo concentrado, ¿no? Quiere hacer de todo ese espacio, especialmente los espacios rurales, así como un no lugar, diríamos, ¿no? Arrasar con todas las referencias, a veces hasta se le cambia el nombre a los pueblos, ¿no? Ellos ya no quieren que haya más un molino, una casita, un rancho ahí, ¿no? Una pequeña laguna, ¿no? Un bosque, un bosquecito, ¿no? No, ellos quieren un espacio tabula rasa, digamos, donde puedan pasar todas las máquinas,
eliminar todas las referencias, todo el tatuaje simbólico del lugar, ¿no? Y bueno, y convertir a esos lugares, ¿no es cierto?, en no lugares. No, eso se ve mucho con las hojas, digamos, lugares donde uno no ve ni un pájaro. Ya la gente para ver pájaros tiene que ir a la ciudad de Buenos Aires, donde sí hay muchos pájaros. Pero ya esa la idea antigua de ir al campo a ver los pajaritos se acabó. Bueno, también los lugares, ¿no es cierto?, han sido considerados, es decir, de distintas maneras. Hay algunos que lo ven como negativos porque, es decir, son inhóspitos, peligrosos, estériles o a veces poblados por malos espíritus, ¿no? Otros que son valorados por su productividad o si no por su belleza natural, ¿no? Y algunos últimos que tienen, digamos, que se convierten en decir, lugares sagrados, de carácter sagrado. Esos lugares sagrados pueden ser, ya sea, puede ser una construcción humana, como por ejemplo un templo, ¿no? Puede ser también un espacio, digamos, un espacio sacralizado, como hablar un bosque sagrado, que muchas culturas tienen eso, un bosque, una montaña, algo sagrado, ¿no? En la India también el monte Meru, por ejemplo, ¿no?, que son como eje simbólico importante de lo sagrado. Y después también están incluso espacios imaginarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, bueno, el tema de Aztlán, por ejemplo, ¿no?, que tiene mucha fuerza en los migrantes de Estados Unidos, ¿no? Siempre a veces también los lugares, las construcciones, hasta el diseño de las ciudades han guardado en algunas culturas mucha relación también con los mensajes que recibían del cielo, ¿no?, la disposición de las estrellas, etcétera, ¿no? Hay toda una geometría compleja, ¿no?, que incluso muchos de ellos, esos códigos se mantienen en secreto por una clase sacerdotal, ¿no?, que ocultan, diríamos, pues pareciera ser que ocultan las vías de acceso, así, por esto de lo visible o lo invisible, ¿no? Entonces, en esa tierra de nadie, de algún modo está la puerta de entrada digamos, a lo invisible, ¿no? Y bueno, ahí el carácter justamente de estas zonas intermedias, estas zonas ¿no?, que es el lugar donde se supone más o menos que confluyen tanto el mundo visible con el invisible. Sin embargo, hay lugares así, los puntos en los cuales se sabe que uno al tocar ese punto ya puede darse la entrada, ¿no?, ya en otro mundo, ¿no? Bueno, a menudo también está la subjetivización del espacio también, ¿no? Hay un territorio que para uno es sagrado porque que marca la primera, digamos, el primer exilio, ¿no?, el primer exilio del hombre, que es justamente la pérdida de la infancia, ¿no? Y entonces todos los lugares donde fuimos felices en la infancia, ¿no?, se convierten así como, de hecho, en una geografía, una toponimia sagrada, ¿entiendes? O sea, donde a veces uno vuelve, ¿no? Bueno, uno vuelve con los años y ve que más o menos sigue igual. Otras veces ve que, por ejemplo, que es común que uno pasó el día feliz en la infancia y vuelve a un lugar donde las calles eran de tierra, etcétera, lo ve todo asfaltado y ya no le gusta, ¿entiende? Lo ve, la gente del lugar está feliz de que hayan asfaltado, porque ya no, cuando llueve no se embarran ni nada. Y uno de pronto, claro, no le gusta. ¿Por qué? Porque ese espacio, ¿no es cierto?, ese espacio simbólico, ya de hecho se ha vuelto, como decía también ahí, ¿no?, Gunenburger, es algo que ya ha quedado a la orilla del espacio, se convierte en una especie de no lugar, ¿entiendes?, por el cual todo avance que pueda darse en ese espacio, yo lo veo como destructor. Es decir, me sirve al menos para, digamos, como que cuestiona, ¿no?, y me quita el asidero en todo algo que me parece muy fundamental en la vida. Otras veces que vemos, como me pasa a mí con ese pueblo totoral, que voy una vez al año y camino por la orilla de los ríos, etc., veo que de algún modo permanece, ¿no? Y es bueno porque incluso paso por lugar y me voy acordando escenas que pasaron en ese lugar, etc., ¿no? Bueno, y puede haber, claro que ha habido cambio porque pasaron muchos años, pasaron más de 50 años, ¿entiendes? Pero de todas maneras vemos que permanece, ¿no? Entonces, claro, cuando ya ha sido muy destruido y como que el lugar ya se repliega, ¿no? Tiende a convertirse en una parte del yo, digamos, una memoria resplandeciente que toma la forma de un paraíso, pero que ya se ha independizado de un lugar físico concreto, ¿no?
porque ya de alguna manera ya ha sido como depredado, diríamos, desde nuestra óptica, ¿no? Bueno, también, digamos, ¿no? Estos de los lugares, ¿no? La sacralidad, por ejemplo, bueno, no es así uniforme, ¿no? Porque todo espacio sagrado tiene, se subdivide en montones de sitios, de lugares, etcétera, que de distinta sacralidad. Por ejemplo, entramos en un templo cristiano, supongamos la Catedral de México, etcétera. Bueno, aquellos, de pronto llegamos a un altar, que supone que ahí el altar es mucho, concentra más sentido que donde están los asientos y todo el resto de la arquitectura, ¿no es cierto? Después, a su vez, el altar pasa a ser el sagrario, ¿no? Y en el sagrario que está donde está el cáliz, ¿no? Y donde están las hostias consagradas, diríamos, ¿no? Entonces, ve que hay un mecanismo así en el cual hay un lugar que cada vez que se va identificando, pasando a ser un sitio, ¿no? Un punto concreto en ese lugar sagrado, que adquiere la máxima sacralidad, ¿no? Entonces se da toda una movida así, ¿no? De algo que es más sagrado, que dentro del espacio sagrado hay algo que es como el centro de lo sagrado, como pasa también en el ritual, que tiene un punto álgido, ¿no? Donde está el máximo punto de llegada del ritual, ¿no? Bueno, otro tema del lugar también es cuando está ligado al pensamiento, ¿no? La filosofía europea, ¿no? Especialmente ya los griegos, ¿no? Es decir, se acostumbraron a pensar en un sentido, digamos, más universal, o sea, que no vieron ninguna relación entre el espacio, es decir, lo que podríamos llamar hoy un pensamiento situado, ¿cierto? El pensamiento no situado generalmente ha sido de forma intencional o no intencional, pero siempre ha sido un pensamiento colonizador. ¿Entendés? Porque a la medida en que yo lo declaro, al no situarlo en un sitio, ya lo estoy proponiendo como universal, ¿no? Como algo para ser impuesto, llevado a otra parte, ¿no? También aquí gran parte del pensamiento no se hizo un pensamiento así, digamos, no situado, o sea, porque en vez de tomar en cuenta las realidades propias del país, etcétera, ¿no? Se basaron en las líneas de ese pensamiento no situado europeo, diríamos, y trabajaron sobre esos carriles, ¿no? Y no vieron, y nunca se preocuparon en serio por ver la correspondencia que tiene ese pensamiento con el espacio donde está, digamos con el nadir, ¿no? Yo tengo un grupo de trabajo que un poco apadrino de gente joven, ¿no? Que se llama justamente Grupo Nadir, porque el nadir es lo opuesto al cenit, o sea, la idea de uno tener los pies en la tierra y pensar desde ese punto, ¿no? Entonces, la idea también de que no es lo mismo pensar siendo un esquimal como viviendo en la selva amazónica, que todas esas cuestiones influyen, ¿no? Y eso en el pensamiento indígena de América lo tiene bien claro, ¿no? Es decir, que la existencia humana pertenece a los lugares en que se desenvuelve la vida, ¿no? Y es regida por ellos, ¿entendés? Entonces, los ríos, todas las cosas concretas, etcétera, tienen que formar parte o ser estimuladas por ese pensamiento. Las personas que viven en las altas montañas, por ejemplo, tienen por lo general una mística mayor que la que tienen. Es muy difícil ver la mística en la selva, por ejemplo. Es como que no da la selva tropical para la mística. En cambio, en las montañas parece que sí. ¿Entendés? Bueno, todo esto, ¿no? Y después ya en un pensamiento descolonizador, por ejemplo, ¿no? Bueno, uno ya puede plantear ya no solo un lugar así personal o pequeño lugar, sino un pensamiento latinoamericano en sí que tenga que ver en grandes líneas con la problemática que hay aquí, ¿no es cierto? Y también, es decir, el tema de la descolonización, porque lógicamente todo este pensamiento no situado, ¿no? Sin lugar, digamos, ¿no? Ha invadido y siempre se está discutiendo en términos, ¿no? En Buenos Aires, por ejemplo, los temas del arte, todas esas cosas, a veces están más, tienen que ver con las últimas modas de Europa o Estados Unidos, ¿no? Y no con las experiencias estéticas, ni los problemas, ni la vivencia de la gente, por ejemplo, del interior
digamos, del país, ¿no? Lo que debe pasar, también lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, ¿no? Que tiene una gran creatividad, etcétera, artística, ¿no? Frente a a la Ciudad de México, que si bien México, de todas maneras, la Ciudad de México, me refiero, es una ciudad que es una auténtica capital. ¿Qué quiero decir eso como auténtica? En el cual uno ve las caras, lo cual no quiere decir que sea perfecta, ¿no es cierto? Pero una verdadera capital el país tiene que ser visible a través de una ciudad, y no como en el caso de Argentina y de otros lados, que a veces uno lo vive como que no tiene nada que ver con el lugar. Es decir, yo nací en el norte, me siento relacionado con el mundo andino, ¿entiendes? Y para mí, Bolivia, Perú, incluso hasta México me parece más, me identifico más que con Buenos Aires, que una cosa aluvional, donde hay apellidos que tienen 5 consonantes seguidas, que no sabe cómo pronunciarlo, ¿no? Entonces, bueno, y veo que la serie de cretinos que ocupan los medios, etc. Digo, si esto es de Argentina, yo soy chino, ¿entiendes? Entonces, bueno, este tema, ¿no? Es muy importante realmente, ¿no? La idea de saber sobre qué base uno piensa, ¿no? Y bueno, y sobre todo hacer este esfuerzo, que es un esfuerzo interminable, ¿no? Que es el esfuerzo de la descolonización, ¿no? La descolonización simbólica, que es fundamental este plano de la descolonización simbólica en todos los terrenos, terreno del arte, de la literatura, etcétera, ¿no? De ver y también de aspirar o de construir, que yo creo que es una tarea que nos incumbe, de construir una nueva teoría universal. Porque los franceses, digamos, los europeos no se ocuparon de eso. Ellos llegaron ¿no? Colonizaron el mundo, entonces tuvieron colonias en África, en todos lados, en Asia, y nunca se molestaron mucho en profundizar, en poner, digamos, su concepción de su símbolo, ¿no? De la concepción del arte, de la literatura, de todo lo que era su teoría, de hecho, ¿no? Ponerla confrontando con otras realidades, a ver si esa teoría es sostenible. ¿Qué pasa con la concepción renacentista del arte? ¿No? Por ejemplo, en la India, en otros lugares, vemos que difieren muchísimo. ¿Entiendes? Entonces, ¿de dónde tanto? Es decir, siempre la actitud de Europa era que lo que hacen ellos es universal y lo que hacemos nosotros es particular. ¿Entiendes? Nosotros no somos nunca ninguna imagen de universalidad. ¿Eh? Bueno, eso un poco con mi libro de Teoría Transcultural del Arte, es decir, veo que si en 2500 años, desde que empezó la filosofía europea, especialmente desde Grecia, ¿no es cierto?, a tocar una serie de temas que después entrarían en la estética, en la definición de la estética y de todo, ¿no? Y si en 2500 años nunca pudieron llegar al otro, ¿no? Yo creo que ya se le acabó el tiempo, ¿no? Y que bueno, nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? De algún modo ese intento que hice con Teoría Transcultural del Arte y también con el libro ese sobre la celebración del lenguaje, o una teoría intercultural de la literatura, de recorrer el mundo para ver, digamos, para dónde va el río de lo universal, lo transcultural, lo recurrente, ¿no es cierto? Que a veces algo en Europa puede llegar a tener cierta universalidad, pero en la mayor parte de cosas no. Por ejemplo, lo que no es universal es el autismo del arte que cae con la teoría kantiana, por ejemplo, ¿entendés? Que algo para ser arte no tiene que servir para nada. Entonces eso, es decir, en todas las culturas el arte no es, digamos, no es algo que anda buscando su independencia ni luchando por su emancipación, sino al contrario, es un soldado un tanto sumiso, si se quiere, ¿no? que tiene que cumplir con el sostenimiento de los valores y de las culturas. Es decir, nada sin el arte es posible. Digamos, un casamiento con la indumentaria que hacen, una fiesta, ¿no? Los rituales religiosos, ¿no? Toda la vida se da cuenta que uno cómo entra a jugar lo estético, y siempre lo estético está en función de producir un sentido, ¿entendés? O de defender, digamos, el sentido de una sociedad. Entonces, ¿no? Esta concepción del arte por el arte, diríamos, ¿no? Que se dio, sobre todo hijo del idealismo estético, ¿no? De la filosofía idealista, ¿no? Y también que ahí donde entra Kant, etcétera, porque Baumgarten no llegó a ese extremo, ¿no? Está este hecho ¿no? de independizar al arte ¿no? de todas las necesidades de la sociedad, en cierta manera, ¿no?
La idea del arte es hacer hermosa y sobre todo cargada de significado la propia vida social, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo he visto en México, ¿no?, como que funciona mucho mejor en ese aspecto. Hay mucho dinero en relación a Argentina, por lo menos, que veo dedicado a la cultura, al arte, ¿no? Todas las ruinas que hay, la inversión que se hace en las ruinas, las reconstrucciones, ¿no?, de una memoria, ¿no? Son decisiones que quizás se toman aquí, en la ciudad, pero que están dirigidas a todo el país, ¿no? Y hay todo un arte que también está dirigido a poner, a apuntalar todos estos valores, ¿no? Y que y también dan una modernidad propia, ¿no? Por ejemplo, la pintura de Francisco Toledo, por ejemplo, ¿no? Debe ser el autor quizás que más vende en el exterior y es una pintura, digamos, indígena, ¿entendés? Algo que surge de un grupo indígena muy relevante que hubo en el país, etcétera, ¿no? Y muestra cómo se puede ser moderno o construir una propia modernidad. No anquilosarse, sino, ¿no?, generar un gran imaginario, ¿no? Y un imaginario sobre todo moderno, porque que reactualice, ¿no es cierto?, la idea esta de la modernidad propia o paralela, ¿no?, que construya una modernidad diferente a los otros y que el arte de algún modo la sostenga, ¿no?, así como papel, ¿no? Es decir, si el arte no nos debe preocupar tanto en qué medida una cosa o no, digamos, sirva a lo social, ¿no? Porque lógicamente no se puede estigmatizar la función, ¿no? Bueno, ya estamos. Bueno, esta construcción de Marc Ollé, ¿no?, de que habla de los no lugares, bueno, tiene como correlativo, ¿no?, el tema de lo que se llamaría lugar antropológico, ¿no? El lugar antropológico es un lugar donde hay una identidad clara ¿no?, que se mantiene un sentido, ¿no?, ligado con una historia donde la identidad puede ser aprendida prácticamente sin mayores problemas, ¿entendés? ¿No? En cambio, los no lugares son justamente estos sitios híbridos, diríamos, ¿no?, donde se transitan gente así de multitudes heterogéneas, donde incluso también el consumo realiza sus mayores rituales, ¿no?, todos los rituales vacíos del consumo, ¿no?, y que por lo tanto, bueno, se convierten en no lugares. Entonces vemos como estos los no lugares, ¿no?, avanzan. Dijimos recién que hasta en Argentina yo veo que hasta el mismo llamado campo, ¿no?, que siempre sabía ser un lugar misterioso y lleno de múltiples y pequeños tatuajes simbólicos, ¿no?, están arrasando todo eso porque ellos necesitan un espacio productivo, ¿no?, que le puedan sacar una determinada rentabilidad y todo lo demás no le importa más, que el molino, que esto otro, que se lo lleve el diablo. Ellos quieren, qué sé yo, kilómetros y kilómetros. A veces uno va y ve kilómetros y kilómetros y no ve un solo arbolito. Digo, ¿dónde se va a sentar un pájaro ahí? Y si se asienta en el suelo está envenenado. Entonces no hay insectos, no hay nada, ¿entiendes? Bueno, eso es un modelo salvaje realmente, ¿no? Por eso digo, eso yo no le puedo llamar agricultura, sino agrobarbarie. Entonces, todos a su vez piensan que toda la literatura y la plástica también, cómo se ha pintado todos esos lugares, ¿no?, y la literatura, historia que acontecen así, lo de Juan Rulfo, ¿no?, bueno, de mundo, en gran medida imaginario, etcétera. Todo ese espacio, ¿no?, digamos, la literatura basada no urbana, diríamos, de América Latina, ha sido muy rica, ¿no es cierto?, en describir y tratar todos estos espacios. Entonces, de pronto vea que todos esos espacios van a ser anulados, diríamos, ¿no?, por una cosa no, que va a haber solo basura y terrenos así con cerco de púas, ¿no es cierto?, para que no se meta nadie, produciendo toda una sola cosa, ¿entiendes? Por suerte aquí las montañas nos preservan a ustedes un poco de la soja. Bueno, también, bueno,
en el campo del territorio, ¿no? También se ha inventado, ¿no? Lo que llamaríamos territorios literarios, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, el que hizo Rulfo, ¿no? Para escribir, ¿no? Bueno, sus cuentos y también su novela, ¿no? También en Argentina y bueno, en el norte un autor que ya murió, que se llama Héctor Tizón, también que hizo de la Puna prácticamente un lugar metafísico. Y yo también estoy, cuando escribo ya sobre esa zona, que los llamados valles calchaquíes, donde prácticamente queda bastante de toda la, digamos, de lo que sería el siglo de oro español, ¿no? La gente, algunos viejos hidalgos pobres, ¿no? Que hablan de otra manera, por lo general hablan lentamente y poniendo el alma en cada palabra, etcétera, ¿no? Y alguien me decía que incluso ni en España te encontrás con ese tipo humano, ¿no? Bueno, entonces eso lleva a veces a poder inventar espacios metafísicos que se fundan en espacios reales, pero que de algún modo escapan también a la topografía, o sea, a los nombres de los lugares, etcétera, para construir, como hizo ya también Faulkner con eso, ¿no? Con ese condado imaginario. Bueno, todo esto, hoy en día la mayor parte de las cosas no se dan tanto por lecturas, ni por lectura de libros, ¿no? Que casi hay cada vez menos tiempo, hay mucha aceleración del tiempo y, bueno, y no da tanto para el pensamiento reflexivo. Entonces la guerra principal es la guerra de imágenes, ¿entendés? Y bueno, y a veces hay imágenes que son muy fuertes, ¿entendés? O sea, así como, y que están saliendo al cruce justamente de todas estas imágenes impostadas por la sociedad de consumo, ¿no? Que algunas de ellas, bueno, tratan de jugar un poco con ironía, como diciendo, nosotros no engañamos a nadie, queremos vender, pero bueno, esto es gracioso, qué sé yo, ¿entiendes? Pero de todas maneras, por más que no es decir, la insistencia, la persistencia de esas imágenes, ¿no? O sea, sobre todo el gran tiempo que se toma la publicidad frente a las cosas, ¿no? impide toda la, es decir, además hay un bombardeo de imágenes, las imágenes no significativas a veces, ¿no? Que nos impide pensar, que nos impide sobre todo, porque si una imagen es anulada de inmediato por otra imagen, etcétera, no hay tiempo, lo que vamos a ver ya mañana, bueno, no sé si mañana como agua, ¿viste? Porque pensaba dedicar todo el tiempo a la escatología del paraíso, ¿no? Pero hay unas cosas que han ido quedando, voy a ver cómo selecciono y por supuesto me voy a ocupar también del tema del paraíso, pero ¿no? Queremos ver esto también, ¿no? Maestro, una Sí. pregunta, ¿cómo conciliar estas constantes referencias que hace usted a, por ejemplo, filósofos como Cioran o Nietzsche, que son perfectamente desencantados con el encantamiento del mundo? No, bueno, ellos sí, es decir, hay cosas que de hecho desencantan en el sentido de ver cómo arrasan con todo, ¿entienden? En todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, eso uno a la vez, yo creo que son perfectamente conciliables, porque ellos están atacando justamente cosas que son atacables, ¿entiendes? Y lógicamente que si yo quiero reencantar el mundo, tengo que salir al cruce un poco de todas esas prácticas que son a menudo prácticas dominantes, ¿entiendes? O sea, cuando él habla, por ejemplo, Cioran, lo que comentaba de su idea de las religiones y especialmente, ¿no? de las masacres, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Con el fundamentalismo islámico actualmente, pero en una época fue toda la iglesia católica y después las otras iglesias, cuántas guerras de religiones existieron, etcétera. Esos son hechos históricos, ¿entendés? Y también, sobre todo, yo siempre veía que se acusaba a los ateos, a los no creyentes, se los acusaba de todos los males del mundo. Y cuando son los creyentes los que hacen daño, porque justamente son creyentes que no conocen la idea de libertad de culto, y les parece que todos los que no creen como ellos tienen que morir, ¿no? Eso yo no creo que daña, al contrario, creo que limpia el terreno, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, no déjese de embromar con las religiones porque hay algo y bueno, leer este fenómeno de distintas maneras. Yo no estoy si yo respeto la libertad de culto, tengo mi opinión sobre el análisis simbólico y de las contradicciones que tiene en sí mismo
y incluso el atentado a la vida, que significa en mucho aspecto el cristianismo, sin reconocer, por supuesto, que hay veces que hay gente, que algunos han actuado bien, o han actuado en sentido positivo, ¿entiendes? Pero creo que eso está dentro también de una reflexión sobre, de dónde viene la humanidad, y muchas de esas cosas, por lo menos, han sido superadas, qué sé yo, ¿no? Creemos que está muy lejos nosotros de la noche de San Bartolomé, pero quién sabe, quizá, así como ahora le toca al Islam, quién sabe si mañana, por ejemplo, el fundamentalismo cristiano está muy en Trump, ¿entendés? No sé si nos mandaron una tapa por ahí después semejante al otro, ¿entendés? Yo desconfío de todas las religiones monoteístas, ¿entendés? Porque dentro de todo, para los que más rescato, ¿no?, es un poco al Islam, porque el Islam por lo menos llegó a adjudicarse, ¿no?, digamos, el máximo del esplendor humano, alcanzado en Bagdad, en toda esa zona, ¿no? Bueno, fue producto también en la época ya ya del Islam, ¿no? O de gente islamizada, como pasó ¿no?, con estos nómades, ¿no?, de los mongoles, ¿no? Que el Khan de los mongoles se enamoró de la cultura persa, ellos tenían una baja cultura, como pasa con los nómades, y bueno, y la llevó al noroccidente de la India, y logró cosas exquisitas ahí, lo que es los museos de Jaipur, por ejemplo, con de las armas, de las alfombras, ¿no? Y si uno ve que todo, incluso los rituales, las luchas de elefantes que armaban ahí, ¿no? No, era como y sobre todo uno ve toda la pintura en miniatura, son exquisitas realmente, ¿no? Y las compara con lo que pasaba en Europa en ese tiempo, en el año 1000, digamos, ¿no? Y bueno, ahí, digamos, era todo lo que llamamos lo ligado al erotismo, etcétera, era una cuestión, qué sé yo, de una mentalidad totalmente subdesarrollada. Con el caso de Aretino, estoy hablando del siglo XV en Aretino, y sin embargo en ningún lugar veo que tiene la exquisitez de la vida que transmiten todas esas estampas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es decir, las mil y una noches, el Islam tiene esa beta, como digo, es una beta que ha crecido. Yo con alguna gente que hablaba digamos, en Cachemira, por ejemplo, ¿no? Ellos odiaban a los fundamentalistas, porque ellos que le estaban dando una mala prensa, digamos, estaban actuando contra el mismo Islam. Y es cierto, el Islam tuvo una sensualidad, ¿no?, que realmente nunca existió, digamos, el cristianismo nunca tuvo cero sensualidad, digamos, y cero sensibilidad. Entonces yo creo que es decir, la crítica, ¿no?, forma parte del comienzo de la reconstrucción, ¿sí?, ¿no? Porque eso te permite de pronto combatir un fenómeno y después evitar caer de nuevo en eso, ¿entendés?